El Journal Club de hoy. Vale, pues buenas tardes a todos y todas. Estamos en otro Journal Club del grupo de trabajo de terapia psicodélica de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental. Y hoy nos acompaña la doctora María Dueñas, Rosa María Dueñas, perdón, que es psiquiatra y trabaja en Sant Joan de Déu, en el Hospital Sant Joan de Déu, desde hace muchos años y tiene una larga trayectoria tanto en el ámbito asistencial como en el ámbito de investigación. Y recientemente, pues también en los últimos años, empezó colaborando con un estudio con psilocibina por parte de la compañía Compass y ahora mismo es la que está a cargo, digamos, la que tiene la figura de investigadora principal en los estudios con 5-MeO-DMT, ¿vale? Que es otra sustancia con propiedades psicodélicas, como sabéis, para el tratamiento de la depresión resistente al tratamiento. Entonces, bueno, yo creo que es un privilegio tenerla hoy aquí, que se haya prestado a hablar sobre el tema de placebo, porque, como os digo, pues tiene mucha trayectoria en estudios y en investigación, y específicamente, pues, el tema de placebo y psicodélicos es muy interesante. Así que nada, os dejo con la doctora Dueñas y ya luego abrimos turno de preguntas. Hola, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Y nada, bueno, pues yo voy a empezar. Gracias, Jenis, por la presentación y por estar como moderador. Y nada, empezamos. Yo creo que tardaré unos 30 o 40 minutos. No sé si os daré demasiada información, que a veces me pasa eso, pero a ver si, bueno, ya veremos. Luego en el turno de preguntas ya vamos viendo. Quería comentaros a priori que voy a hablar del placebo y del efecto placebo bueno, y cómo actualmente se está estableciendo un paralelismo entre los conceptos modernos sobre placebo con respecto al set and setting de los, bueno, al que estamos acostumbrados en todo el tema de investigación en psicodélicos, ¿no? También quiero hacer hincapié que cuando hable de investigación siempre me voy a estar refiriendo a la investigación de los psicodélicos como sustancias que pueden convertirse en tratamientos específicos para algunos trastornos mentales. Es decir, hablaré en ese contexto que creo que es un poco diferente al que pueda ser de búsqueda experiencial, espiritual, etcétera, y recreativo, porque creo que son en estos ámbitos últimos que digo, pueden ser muy enriquecedores, ¿no? Bueno, esa experiencia con psicodélicos, pero yo me voy a ceñir al tema del uso como tratamiento médico, que creo que es diferente y que establece un poco eso, un punto diferente, ¿no? En el hablar de psicodélicos. Vale, pues aquí os pongo un poco lo que voy a desarrollar: el placebo, historia y definición, respuesta y efecto placebo. Luego hablaremos de los mecanismos que se conocen actualmente respecto al placebo, los mecanismos psicobiológicos y neurobiológicos del efecto placebo. Placebo en investigación clínica, efecto placebo y psicodélicos, y investigación clínica con psicodélicos y algunas limitaciones que actualmente tienen, sobre todo los ensayos clínicos. Bueno, etimológicamente la palabra placebo viene del latín, del verbo latín placere, que es complaceré, porque es un futuro. La primera persona del futuro se encontró por primera vez en el verso del Salmo 116 de la Biblia Vulgata, y se vio la palabra en placebo domino in regione vivorum. Complaceré al Señor en la tierra de los vivientes. Este salmo era el salmo que normalmente se utilizaba cuando se honraba eran oraciones para la gente que fallecía, y posteriormente se volvió usual pagar a otros, a las plañideras, ¿no? de otras culturas, para cantar las plegarias. Y entonces, a partir de ahí, al término placebo se le da un sentido popularmente como de que era algo falso, algo fraudulento, porque estabas pagando a gente para que
hiciera esas oraciones y hiciera un poco el acompañamiento, ¿no? al difunto. Hay Shapiro, que es una persona un autor que se ha dedicado mucho al tema del placebo, en su libro The Powerful Placebo, desde historia antigua a la moderna medicina o a los médicos modernos, habla de que la historia de los tratamientos médicos son esencialmente, a lo largo de toda la historia, pues es la historia del efecto placebo, porque hasta recientemente pocas sustancias podían acreditarse de científicamente como tratamientos, aunque desde luego desde el principio de los tiempos se han utilizado todo tipo de sustancias para poder aliviar, ¿no? Determinados males. La mayoría de las terapéuticas desarrolladas a lo largo de los últimos siglos, como digo, fueron en realidad placebos, y muchos de los tratamientos más antiguos estaban, como ya sabemos, basados en creencias metafísicas, influencias sociales de la época y sobre todo por una ignorancia científica de cómo funcionaba el cuerpo y la mente humana, ¿no? Y en base a eso, en la medicina precientífica, la creencia real por parte de los médicos y de los pacientes, sin embargo, a pesar de que que estaban basados bueno, en estas creencias que eran más metafísicas y más religiosas, etcétera, sin embargo, tanto médicos como pacientes creían que los placebos podían ser efectivos, y probablemente esto era así porque bueno, había mejoras que no dependían tanto del placebo, sino de otros factores como la evolución natural, cambios emocionales de los pacientes, y como ahora seguiremos viendo, esto tiene su importancia. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como una sustancia. Esta definición habla solo de sustancia, que careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto curativo en el enfermo si éste lo recibe convencido, señala la Real Academia, de que esta sustancia posee realmente la acción para la que es dada. Shapiro, que es el autor este que he comentado antes, la define más ampliamente y la define como cualquier procedimiento, no habla ya solo de una sustancia, cualquier procedimiento o componente terapéutico que es dado intencionalmente buscando tener un efecto en un paciente, síntoma, síndrome o enfermedad, pero objetivamente sin actividad específica para esa condición para la que se utiliza. Y desde el punto de vista del investigador, es una intervención diseñada para simular una terapia médica, pero que no es considerada como una terapia específica para la condición médica en cuestión. En contextos médicos, el primer registro en contextos médicos que se tiene del término placebo es en el siglo XVIII y lo describió William Cullen, que era un médico que informó de que había prescrito un tratamiento siendo consciente de que no iba a ser útil y siendo consciente de su ineficacia, pero argumentando que a veces es necesario dar un medicamento, y esto es lo que yo llamo placebo, cuando damos algo a sabiendas de que no va a tener ningún efecto sobre la condición tratada. Este término se adoptó fácilmente en la jerga médica y el uso de placebos permaneció generalizado y en gran medida incuestionable hasta el siglo XX. El papel de los placebos, por tanto, era brindar desde el punto de vista clínico, porque era donde se utilizaba, en el contexto en el que se utilizaba, esperanza a los pacientes y facilitar el trabajo de los médicos en casos difíciles o desesperados. En 1903, Richard Cabot, o sea, ya en el siglo XX, todavía decía, un profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, describía cómo fue educado, como supongo que todo médico decía, en el uso de placebos, pastillas de pan, agua por vía subcutánea y otros dispositivos. En resumen, los placebos, a partir o sea, por parte ya de los médicos desde el siglo XVIII, eran considerados sustancias inertes con efectos falsos, físicamente falsos, pero benignos. No solían dañar, pero sí aliviaban.
En la década de los 50, sin embargo, el uso del placebo fue muy cuestionado cuando hubo todo el movimiento que inicia la ética, ¿no?, en medicina y en ciencias de la salud, y cuando los principios principales de la ética, entre ellos la autonomía, que se cristaliza en el consentimiento informado, bueno, se pensó que realmente engañar a un paciente no era ético, aunque fuera por su propio bien, y que eso suponía una reliquia de una época pasada del paternalismo médico que fue y mucho, ¿no? Realmente no hace ni 50 años que hemos empezado a tener realmente una cierta autonomía a la hora de elegir y de ser previa información por parte de los sanitarios que nos atienden. Me estoy refiriendo siempre a médicos, pero veremos que en realidad me refiero a sanitarios, a cualquier sanitario que hace una intervención, ¿eh? Entonces, hay que aclarar que aunque suele utilizarse indistintamente, en rigor el efecto placebo es distinto a la respuesta placebo. La respuesta placebo engloba un poquito más que lo que es el efecto placebo, como ahora veremos. ¿Y cómo definimos el efecto placebo? Pues es un efecto terapéutico que sucede tras la administración de una sustancia o bien tras haberse sometido a un tratamiento, siendo que tal efecto no es causado por un poder inherente a la sustancia o al procedimiento, como hemos dicho respecto al placebo. El efecto placebo en sí es el efecto psicofisiológico que no es específico, y este es el verdadero efecto placebo. Los cambios que se producen a nivel psicofisiológico y que está producido por la administración de un placebo. No está limitado a medicamentos, como he dicho antes, o como ya apunta Shapiro, sino que es también observado en procedimientos médicos, en cirugías, en fisioterapia, también de alguna forma en terapias, en psicoterapias, y el efecto placebo puede producir modificaciones en variables tan objetivas como la presión arterial, la colesterolemia, la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. Es decir, que hay un efecto fisiológico claro. El efecto placebo se puede medir, es variable en intensidad y duración, y puede ser tan prolongada como el efecto de un medicamento. Para su medición se han descrito pues, lo mismo que se hace cuando se está estudiando pues, las diferentes propiedades de un fármaco, ¿no? Se han descrito curvas dosis-respuesta, efectos acumulativos, curvas de efecto en función del tiempo, etc. El efecto placebo, por tanto, se puede traducir en cambios fisiológicos, como hemos visto antes, pero ya cambios fisiológicos que son, digamos, como más internos o más micro o más moleculares, como puede ser la liberación de endorfinas, en la reducción del dolor, aumento de los niveles de dopamina endógena en pacientes con enfermedad de Parkinson y cambios en el tono muscular bronquial y en el valor del flujo expiratorio máximo en asmáticos. Hay muchísimos trabajos, o sea, yo cuando me he puesto a revisar el tema me he dado cuenta que el mundo del placebo es fascinante y hay un montón de ensayos clínicos y de estudios, no solamente ensayos, sino estudios en los que realmente llama la atención como el poder que tiene. Ahora os comento la respuesta a un tratamiento. La respuesta a un tratamiento y también al placebo, lo que pasa es que la respuesta a un tratamiento tiene además el efecto específico, digamos que se puede dividir en tres efectos. Efectos específicos o característicos del tratamiento, que son los efectos que realmente produce el fármaco que estamos aplicando o el tratamiento que estamos aplicando, ¿no? Y que realmente es lo que cuando se hacen ensayos clínicos sobre probando medicamentos, pues es lo que se pretende aislar y evaluar científicamente. Y luego tenemos los efectos no específicos del tratamiento. Y estos son los efectos causados por el poder simbólico del tratamiento administrado y su impacto en la imaginación, en las creencias, en las emociones y en las expectativas de los pacientes. Y este sería el auténtico efecto placebo. Y luego hay una serie de efectos independientes
que también pueden influir en la eficacia neta del tratamiento que estamos probando y que tienen que ver con que a veces se producen mejorías espontáneas. Ahí puede haber un sesgo de medición, habiendo una regresión a la media del parámetro que estamos estudiando. Hay sesgos de selección del paciente, del médico y efectos no identificados y cointervenciones que no podemos tener en mente, pero todo está operando. Entonces, en esta gráfica lo que pretendo explicar es, bueno, que el efecto, digamos, la respuesta terapéutica a un fármaco estaría formado por estas tres barras que tenemos aquí: factores independientes, efecto placebo y factores específicos. Y los factores inespecíficos serían los factores independientes de los que hemos hablado y que hacen referencia a la remisión espontánea, a la regresión a la media, a cualquier sesgo que pueda haber, a la detección de ambigüedad en algún factor que esté influyendo y a las cointervenciones, como os digo. El efecto placebo empezaría ya cuando están interviniendo los factores psicosociales digamos, en la parte más psicobiológica. Y ahí van a intervenir la genética. Se cree que habréis oído que hay respondedores y no respondedores al placebo. Bueno, pues esto fundamentalmente, aunque no es seguro, se sospecha que son variantes genéticas y hay personas que son respondedoras y otras que no. Pero también y fundamentalmente hay otros factores que influyen, como la expectación, el sentido de recompensa y sobre todo el aprendizaje. La expectación, el aprendizaje y factores genéticos que todavía no están descubiertos, ¿no? Entonces, cuando los factores específicos serían solamente los factores farmacodinámicos propiamente que provoca el efecto terapéutico, y que eso sería lo que provoca de alguna forma el que podamos ver si el fármaco es efectivo o no. Pero si os dais cuenta, los factores inespecíficos, no es que esto sea una proporcionalidad, pero ocupan mucho más espacio que el factor propiamente específico. Y esto es importante sobre todo cuando intentamos de alguna manera, o cuando se han conceptualizado las ideas actuales de efecto placebo. ¿Vale? Entonces, el efecto placebo, bueno, decir, porque no sé qué ha pasado, que tenía otra diapositiva, pero creo que al final no se ha quedado. Deciros que el efecto placebo fue en el año 1955 cuando Becher, que era un cirujano que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, eh, en el campo de batalla, en los hospitales de campaña, pues se había quedado sin morfina y tuvo que operar a algunos de los pacientes que estaban, bueno, destrozados por las armas de fuego. Y entonces se quedó sin morfina y en un momento así, esto lo cuentan así como anecdóticamente, no sé hasta qué punto es así, pero le dijo a la enfermera: ponle suero fisiológico, y se dio cuenta que el mero hecho de ponerle suero fisiológico al paciente pues mejoró su estado y pudo operarlo con bastante seguridad. Entonces, a partir de ahí, Becher lo que hace es pensar que efectivamente hay estas tres partes: factores inespecíficos, factores específicos y luego el propio uso de la medicación a la hora de entender las respuestas al tratamiento. Y este médico lo que hizo fue revisar varios estudios en los que se había dado placebo y se habían dado opiáceos, y comprobó que al menos el 30% de las personas que habían recibido placebo pues habían tenido una respuesta aminorando el dolor. ¿Y cuáles son los factores involucrados en el efecto placebo? Pues son muchos y esto se conoce desde antes, pero se tenía una concepción como más estática, ¿no? Y como que se podían separar los factores específicos, inespecíficos y el propio efecto específico. Pero en realidad el efecto placebo está mediado por características del paciente, personalidad,
presencia o no ansiedad, estado emocional del paciente en general, si tiene o no tiene confianza en los médicos que lo tratan, si dependiendo también de qué expectativas tiene depositadas en el tratamiento y el simple hecho de acudir al médico y sentirse atendido. Y esto yo creo que todos hemos experimentado que si nos encontramos respecto a las características del paciente, bueno, pues eso, el prestigio y la autoridad, que te traten más o menos educadamente o que se pongan un poco en tu piel. Todo esto nos va a aliviar, ¿no? Aunque no nos hayan hecho nada, pero la impresión que nos pueda causar el sanitario, pues yo creo que ya nos dice bastante sobre si la cosa nos va a gustar o no nos va a gustar en relación al tratamiento que nos puedan brindar, ¿no? También pueden operar el nombre de la institución, la reputación de la institución, si hay o no palabras de aliento, como digo, y la confianza también por parte del médico en cuando te da alguna cosa o te da el placebo o cómo te lo vende, pues eso va a tener una influencia. Evidentemente, la relación médico-paciente es lo que estamos hablando. Y la misma enfermedad, en función de la enfermedad, esto también puede afectar al efecto placebo y la propia intervención, las características físicas del medicamento, si estamos hablando de medicamentos, la vía de administración. Por ejemplo, se ha observado que no es lo mismo que hay gente que tiene mayor expectativa cuando la medicación que se le va a administrar pues es a través de una jeringa en lugar de una pastilla. En función del color de la medicación, pues eso también puede tener mayor o menor efecto placebo. El sabor, el coste. De todas formas, estos estudios sobre el aspecto físico de los o sea, del placebo y cómo pueden afectar en el efecto placebo se hicieron realmente en estudios bueno, que a día de hoy serían cuestionables porque no, bueno, pues porque metodológicamente no eran muy allá y la muestra era también pequeña. Pero todo influye realmente. ¿Y cuáles son los mecanismos, cuáles se creen que son los mecanismos subyacentes al efecto placebo? Bueno, pues sobre todo el aprendizaje y las expectativas que uno pueda tener en relación a todo lo que tenga que ver con el placebo que va a recibir. Y tanto el aprendizaje como la expectativa no son mutuamente excluyentes, porque determinados aprendizajes pueden aumentar o disminuir la expectativa. Entonces, respecto al aprendizaje, no es solamente un aprendizaje clásico de condicionamiento clásico pauloniano, sino que el aprendizaje puede ser condicionado, incondicionado y aprendizaje social, ¿no? Que esto también da mucho juego con todo el tema placebo, ¿no? Es la sugestión que determinadas eh, de que determinados mensajes respecto a determinado tipo de tratamiento nos pueden influir. Y el aprendizaje, los aprendizajes en general son cruciales porque la experiencia previa con respecto a tratamientos eficaces conduce a efectos placebo sustanciales. Puede ser inducido el aprendizaje este puede ser inducido por la exposición repetida a tratamientos farmacológicos y puede producir efectos similares a los medicamentos cuando el fármaco activo se sustituye por un placebo. Y esto hay estudios que lo respaldan. Respecto a las expectativas, actualmente de forma más moderna se definen como cogniciones específicas respecto al placebo sobre la probabilidad de sucesos futuros relacionados con el curso de la enfermedad, la respuesta al tratamiento, la probabilidad de efectos secundarios o la capacidad de influir en estos resultados. Las expectativas moderan la fuerza del efecto placebo y es un determinante de los resultados del tratamiento, incluidos los efectos de los agentes farmacológicos activos. Las expectativas también pueden ser inducidas, como hemos comentado antes, por el propio ritual del acto terapéutico, y esto también lo vemos mucho cuando administramos psicodélicos con el tema del set and setting y también en rituales un poco en retiros y demás, bueno, pues el ritual del acto y los propios chamanes que administran y que han administrado ancestralmente sustancias, pues el ritual juega un papel súper importante, como sabéis. Se ha planteado que los fármacos son menos eficaces, de hecho, sin rituales terapéuticos. Y el ritual terapéutico en nuestro momento, en nuestra sociedad,
lo que estamos refiriéndonos es que, en definitiva, el médico nos haga pensar que ese tratamiento nos va a ser útil, es decir, que nos venda bien el fármaco y que nosotros podamos adherirnos al fármaco del placebo, a aquello que nos está intentando vender. Y de hecho se ha visto que placebos administrados abiertamente son más eficaces que si se administran ocultamente. Entonces, esto, bueno, pues indica que el hecho de que te muestren la medicación, que te cuenten una serie de cosas sobre ella, pero pudiendo tanto el médico como el médico o el sanitario o como el paciente ver la medicación, pues aumenta los efectos que puede tener el placebo. Y las propias expectativas del paciente no es que ya provoquen el efecto placebo, sino que estas expectativas per se pueden aumentar el efecto farmacodinámico de los fármacos que se puedan estar estudiando. Y desde el punto de vista bioquímico, y cuáles son los sistemas que están implicados en el placebo. También es verdad que es donde más que el estudio del placebo se ha hecho sobre todo en situaciones de dolor, etcétera. Pero vamos, claramente lo que se sabe es que el sistema opioide está presente, actúa, se pone en marcha cuando se administra un placebo, se puede poner, según para lo que lo dé, se puede poner en marcha el sistema opioide. El sistema pronociceptivo de la colicistocrinina también tiene un efecto inhibidor de los efectos de los opioides, y el sistema endocannabinoide que también está implicado. Y también modulan el efecto placebo la vía lipídica a través del ácido araquidónico y la posterior síntesis de prostaglandinas y tromboxano. Que se sepa, al menos todos estos sistemas, en función de lo que estemos estudiando, se ponen en marcha, se pueden llegar a poner en marcha y, por supuesto, todo esto tiene unos efectos sobre la reducción del dolor, etcétera. Y aquí tenéis, esto he cogido unos cuantos, pero hay un montón de estudios sobre los efectos positivos del placebo, y se ha visto que los placebos pueden ser efectivos, digamos, en hipertensión, en la enfermedad de Parkinson, en la cual un placebo puede aumentar la liberación de dopamina, con lo cual se produce una mejoría del Parkinson, en los pacientes, en la fatiga de los pacientes con cáncer, en el dolor neuropático, en la depresión, en trastornos en general psicológicos, en fin, hay un montón, también en la respuesta inmune. Puede normalizar un placebo también las variables polisomnográficas cuando se hace una polisomnografía en personas que tienen trastornos del sueño, y como veis no son estudios tan antiguos, ¿eh? Vienen de este siglo, se han realizado en este siglo. ¿Y cuáles son las regiones cerebrales que intervienen en el efecto placebo? Que se pueda saber, y también en función de la condición en la que se esté estudiando, puede variar, pero básicamente son la corteza cingulada anterior, que está relacionada con la integración emocional y cognitiva, y durante el efecto placebo estas áreas se activan y contribuyen a la percepción de bienestar y alivio. La corteza prefrontal, tanto la corteza prefrontal dorsolateral como la prefrontal insular, y estas regiones sobre todo participan en la modulación de los estados internos físicos y emocionales, y pueden influir en función del sentido en el que se activen en la percepción del dolor y la respuesta emocional. El núcleo accumbens, claro, que es la parte del sistema de recompensa cerebral, ¿no? En todo el circuito de recompensa, y también durante el efecto, tras la administración de un placebo, el efecto placebo lo que hace es activarlas y contribuye a la sensación de bienestar y satisfacción. La amígdala también, que como sabéis está involucrada en el procesamiento emocional, y su activación durante el efecto placebo
puede influir en la percepción del dolor y en la respuesta emocional. Y recientes investigaciones parece que están poniendo en evidencia que en la médula espinal disminuye la actividad de las neuronas involucradas en el dolor. Esto es bastante más reciente, lo de la médula espinal. Pero como veis, hay un montón de áreas que se ponen en marcha con el efecto placebo. Y señalar que, por ejemplo, una persona que tiene una alteración de la corteza prefrontal, como una enfermedad que tiene una persona que tiene Alzheimer, probablemente no va a poder notar el efecto placebo. Se han hecho también investigaciones recientemente sobre ese tema. ¿Y cuál es la concepción moderna del placebo y del efecto placebo? Bueno, pues actualmente se considera que el placebo no es solo una sustancia inerte si estamos hablando de fármacos, sino su administración dentro de un conjunto de estímulos sensoriales y sociales que le indican al paciente que se está administrando un tratamiento beneficioso. Los placebos no son sustancias, ¿no? Esto lo he cogido de un artículo de Benedetti que se ha dedicado en los últimos 30 años a estudiar todo lo relacionado con el placebo y es bonita esta frase, ¿no? Los placebos no son sustancias, están hechos de palabras y rituales, símbolos y significados, y todos estos elementos participan activamente en la configuración del cerebro del paciente. Un efecto placebo real es un fenómeno psicobiológico, lo que hemos comentado antes, que el efecto placebo propiamente es lo que ocurre psicobiológicamente y que ocurre en el cerebro del paciente después de la administración de una sustancia inerte o de un tratamiento físico simulado o una cirugía simulada, junto con sugerencias verbales o cualquier otra señal de beneficio clínico. Los fármacos no se administran en el vacío, y esto es importante también, sino en un entorno bioquímico complejo, que es el nuestro, que varía según el estado cognitivo y afectivo que el paciente tenga y la exposición previa a otros agentes no farmacológicos a través, bueno, eso, ya está. Y luego hay una definición ya que aborda claramente, es una aproximación biopsicosocial y define, lo conceptualiza como que el efecto placebo estaría impulsado por mecanismos neurobiológicos específicos de la enfermedad, por ejemplo, el sistema opioide endógeno, que son evocados y modulados por procesos psicológicos, y aquí englobaríamos el aprendizaje implícito del que hemos hablado antes como factor subyacente, que es eso, que se cree que tiene que ver con el efecto placebo, con las expectativas de las que también hemos hablado y con la configuración mental de cada uno, que a su vez están moldeados por factores ambientales y que estos factores ambientales serían estos factores de los que hemos hablado, que son relación paciente-médico, características del tratamiento, cultura y desarrollo. Y desde esta perspectiva, algunos autores consideran que la respuesta al placebo, el efecto placebo, sería un rasgo adaptativo y evolutivo que forma parte de los mecanismos de curación y tiene lugar a diferentes niveles, desde el genético hasta el social y cultural. Esta concepción mucho más moderna yo creo que engloba la realidad de lo que pasa. Otra cosa es que podamos medirlo todo. Vale. Pero bueno, yo creo que da una explicación que es mucho más completa y que puede explicar muchas cosas de lo que se está viendo sobre el efecto placebo. Y ya finalizo un poco con este recorrido histórico y la conceptualización de lo que es el placebo y el efecto placebo, y recordamos, para hacer un poco esa transición y ese paralelismo entre lo que sabemos del efecto placebo y del set and setting de la administración de psicodélicos, recordamos un poco que el set and setting, bueno, pues el set es cómo está en ese momento la persona, pues la psicopatología, los factores de personalidad, creencias del paciente, la intención y la motivación, los factores socioculturales e identitarios, las expectativas respecto al tratamiento y la calidad
la calidad de la preparación al proceso terapéutico. Y en el setting, bueno, pues tenemos todo lo que es más físico, más externo, pero que también tiene mucha influencia. Pues el entorno de la administración, que como sabéis procuramos que sea confortable, seguro, relajante y estéticamente agradable, la música, las interrelaciones y las relaciones interpersonales con el equipo y el contexto sociocultural amplio. Teniendo en cuenta esto, este recordatorio, bueno, pues algunos autores han encontrado que hay un paralelismo entre el concepto de set and setting y lo que es el efecto placebo. Porque de alguna forma el set and setting equivaldría a los factores no específicos de los que hemos hablado antes a la hora de definir lo que es el placebo, ¿no? Entonces, en esta tabla se muestra un poco que los efectos del placebo, los efectos neurobiológicos están modulados por, como hemos dicho, por procesos psicológicos como la expectación, el estado mental, el aprendizaje implícito y factores ambientales como las características del tratamiento, la relación médico-paciente o sanitario-paciente y el desarrollo y la cultura. Y los efectos psicodélicos estarían modulados, o sea, el efecto de la droga psicodélica estaría modulado por el SET, o sea, el estado psicológico de la persona con sus expectativas, con su estado de ánimo, con sus intenciones y el setting que tiene que ver también con el ambiente físico, el ambiente social y cultural en el que se están desarrollando. Y si veis realmente, ese paralelismo es real. Se van teniendo en cuenta las mismas cosas, ¿no? Los mismos factores que en el placebo serían lo que conocemos como factores inespecíficos y en el caso de los psicodélicos, pues el clásico set and setting. Y entonces esto pues da lugar un poco a dos maneras diferentes el concepto de placebo más moderno es el que de alguna forma es muy similar a un modelo interactivo de todos los factores que entran en juego cuando estamos haciendo una administración psicodélica. El modelo biomédico, que es un modelo más aditivo, ¿no? Y que sumaba efecto placebo, variables independientes y factores más específicos, bueno, pues aquí no hay interacción, ¿no? Hay unas variables específicas, que es la droga o la intervención, con unos efectos específicos, ¿no? Y hay unas variables no específicas y que van a dar lugar a unos efectos no específicos que son los efectos independientes y el efecto placebo. Y todo esto constituye la respuesta al tratamiento como hemos visto antes, pero no se observa interacción sino como entre unos factores y otros, sino que se vería como compartimentos estancos que es con los que se presupone que podríamos fácilmente extraer el efecto específico si somos capaces de restar todo lo que podemos atribuir a los efectos no específicos, ¿no? Sin embargo, la variable del fármaco y las ajenas al fármaco en el modelo interactivo basado en toda la dinámica de la administración de psicodélicos, en este modelo, que coincide con la conceptualización del concepto de efecto placebo más moderno, pues interaccionan y no se parcializan como en el modelo aditivo previo que hemos visto. ¿Vale? Bueno, entonces aquí, como veis, aquí ya no hay compartimentos estancos, sino o sea, la totalidad de la respuesta viene determinada por las interacciones. Parece que estoy oyendo algo. Bueno, no sé. Lo que digo, que aquí hay una interacción entre la sustancia psicodélica, el set and setting y todo esto, y bueno, y todas las variables independientes, el efecto placebo va a estar actuando
y todo va a dar lugar a que se produzca una interacción del efecto y todo está relacionado a través de la sugestibilidad y a través y a partir de aquí, pues ya lo que vamos a poder hacer es trasladar la experiencia que se haya podido tener interactuando todos los factores a un estado, o sea, a la situación normal de vida. Pero si os dais cuenta, el efecto es completamente, o sea, el modelo es completamente diferente y entronca mucho con lo que se pretende, con lo que se pretende en toda la filosofía un poco de todo el tema psicodélico, ¿vale? La interacción. Y aquí os pongo un ejemplo de un estudio que se hizo en el año 2020 de Olson, en el que se ve cómo, o sea, el poder del efecto placebo, que se ve cómo realmente es un efecto potente, ¿no? Entonces, se reunieron a 30 estudiantes en los que se descartó patología mental y se les propuso participar en un encuentro en el que se iba a evaluar una droga psicoactiva, cómo influye esta droga sobre la creatividad, pero en realidad era placebo. Y luego, entre otras escalas, muchas escalas, se pasó la escala que mide los estados alterados de conciencia, con 5 dimensiones de los estados alterados de conciencia. Entonces, este era un poco el aspecto del sitio donde se realizó el experimento. Se iban pasando imágenes más o menos que podrían tener influencia en el efecto que se preveía que podría tener la sustancia que se estaba dando, se puso música, se insistió mucho en que era una droga psicoactiva y que había que medir y que tenían que hacer muchas mediciones, etcétera. O sea, lo plantearon como que era un estudio riguroso, serio y bueno, pues la gente fue y la mayoría de los participantes, un 69%, informaron verbalmente de algún efecto del fármaco. No quiere decir que fueran efectos psicodélicos, pero de 30 pacientes, 6-7 participantes experimentaron experiencias subjetivas similares a las producidas por dosis altas de psicodélicos. Y aquí veis, aquí serían dosis, o sea, se ha hecho esta gráfica teniendo en cuenta a partir de qué dosis empiezan los pacientes a tener experiencias subjetivas. Y hubo pacientes que aquí está la dosis media con la que se pueden experimentar efectos subjetivos, psicodélicos y alteraciones de la conciencia, y hubo pacientes, bastantes, como digo, que la intensidad de las experiencias que relataron eran similares al haber tomado una sustancia psicodélica en dosis medias o en dosis altas, ¿no? Con lo cual, el efecto placebo es poderoso. Y entonces, ¿cómo puede un fenómeno, volviendo un poco a la clínica y ya entrando en la investigación, cómo puede un fenómeno ser a la vez falso y benigno si lo vemos desde la perspectiva clínica, que como hemos comentado, pues se utiliza, o sea, los placebos se daban para mejorar o porque no había otras cosas y para calmar un poco y dar esperanza al paciente, pero también real y amenazante la investigación, porque el placebo en la investigación nos puede generar nos puede ayudar a intentar ver el efecto genuino del fármaco, pero también nos puede dar lugar a confusión, sobre todo si se conceptualiza el efecto placebo como lo estamos conceptualizando ahora. Entonces, bueno, pues aquí hay un poco las diferencias de conceptualización histórica entre el placebo y el efecto placebo en el ámbito clínico y en el ámbito de la investigación. El placebo tiene un efecto falso o engañoso, ¿no? Fake. De, pero tiene un efecto benigno al mismo tiempo, ¿no? Y
los placebos, el propósito de los placebos es práctico, ¿no? Y además con intención de ayudar, que es, bueno, complacer al paciente y hacer que, bueno, y aquí pone hacer la vida del sanitario más fácil, ¿no? Eh, a partir, como digo, de los años 50, como he dicho antes, bueno, pues esto ya cambió y en clínica tampoco se podían dar placebos, aunque yo creo que en la práctica todavía se pueden dar placebos, en la clínica digo, o semiplacebos. Y en investigación el efecto placebo tiene un efecto real, que es el que tenemos que distinguir del efecto real de la farmacodinámica del fármaco que estemos probando. En este sentido, amenaza con oscurecer los efectos legítimos del compuesto, bueno, de la sustancia que estemos probando, y tiene más una idea metodológica y el propósito es más metodológico y epistemológico, ¿no? Y también desde el punto de vista ético, en investigación, el placebo, aunque inicialmente se pensó que no había que utilizar placebo, posteriormente las diferentes versiones de Helsinki, pues del Tratado de Helsinki, respecto a la investigación biomédica, pues lo que hicieron fue en algunas condiciones poner que era ético la utilización de placebo y de hecho para poder contrastarlo hay muchísimos estudios y muchísimos ensayos clínicos que están hechos con placebo, entre otras cosas porque el hacerlo con otro fármaco que ya está siendo útil, que sería lo ideal, pues bueno, puede no dar tan buenos resultados. Por tanto, en el ámbito clínico tiene una función el placebo, que es maximizar la curación del paciente, y en el ámbito de la investigación, bueno, pues lo que hemos comentado. Eh, los ensayos clínicos y muy marcadamente después o sea, cuando vino todo el boom de la medicina basada en la evidencia, pues para certificar la- el efecto genuino de cualquier fármaco, el requerimiento era que se tenían que hacer diferentes ensayos clínicos porque si no las diferentes agencias del medicamento no lo aprobarían. Y claro, el uso del placebo en psicodélicos pues trae algunos problemas porque claro, las experiencias con psicodélicos son tan claras y son tan diferentes a las que puede haber en el estudio de otros fármacos que realmente utilizar placebo complica bastante las cosas. De todas formas, a pesar de la dificultad, ¿no? de hacer ensayos clínicos con placebo, o sea, con psicodélicos, realmente tenemos que mantener los estándares metodológicos. También señalar que hay ya muchos autores que están hablando en este sentido y siempre refiriéndonos, como he dicho al principio, al uso de estas sustancias como hipotéticos tratamientos o como futuros tratamientos. Bueno, a veces la investigación en el ámbito de psicodélicos ha girado en torno a la estigmatización o también a un poco una exageración de los posibles efectos farmacológicos positivos que puedan tener, que evidentemente están ahí y que cada vez hay más estudios que lo están demostrando, pero yo creo que a veces se confunde un poco el uso en otros contextos, que puede ser, como he dicho al principio, muy enriquecedor, con las dificultades que pueden tener en pacientes con enfermedad mental que realmente la cosa se complica porque tenemos algunos datos sobre el funcionamiento de los psicodélicos, pero no lo sabemos todo sobre los psicodélicos. Todavía queda mucho por saber a qué nivel actúan los psicodélicos y a qué nivel actúan en personas que probablemente tengan el cerebro de alguna forma dañado, aunque no sea fácil verlo. Porque, entre otras cosas, tampoco sabemos cómo funcionan eh, o sea, o cuál es la etiopatogenia de un montón de enfermedades mentales, ¿no? Bueno, por ejemplo, en esquizofrenia tenemos la hipótesis dopaminérgica
como la más aceptada de alguna forma, pero posteriormente fueron saliendo fármacos que actuaban también sobre el sistema serotoninérgico y que también han dado resultados, pero en el ámbito de la etiopatogenia de la enfermedad mental nos movemos siempre en la incertidumbre, como sabéis, por más que estemos avanzando. Entonces, es importante tener en cuenta que los psicodélicos, por su propia naturaleza y por los efectos que producen, pues pueden dar lugar a más sesgos de los habituales, que ya los sesgos se pueden dar en cualquier ensayo clínico, con cualquier medicamento, con cualquier intervención, pero quizá por las características de estas experiencias subjetivas que producen, pues se dificulta mucho algunas cosas. Entonces, los principales sesgos que se encuentran en los ensayos clínicos con psicodélicos pues son, desde luego, el tamaño muestral. El tamaño muestral de la mayoría de los ensayos clínicos, y me estoy refiriendo a MDMA, a psilocibina, y el MDMA ya está aprobado para el estrés postraumático, bueno, pues han sido ensayos que en los ensayos fase 2 y también en la fase 3, quizá no tanto, pero en la fase 2 los tamaños muestrales han sido pequeños y entonces esto lo que hace es disminuir mucho la generalización de los resultados. Hay también sesgos de selección, sobre todo en el sentido de, del boom y del renacimiento con los psicodélicos, porque hay una cantidad de mensajes de lo útiles que pueden llegar a ser, que yo creo que se confunde el mensaje que se da para el consumo en otros entornos y se extrapola fácilmente al ámbito clínico y yo creo que eso puede ser, bueno, pues un error incluso peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a estos ensayos, los ensayos, quizá ahora eso se esté cuidando más, pero muchos de los ensayos que han demostrado que había una eficacia en cuanto al tema, en cuanto a la mejoría en algunas enfermedades mentales, bueno, pues se ha hecho con pacientes que ya tenían una larga trayectoria en el consumo de psicodélicos, ¿no? Otro sesgo que puede ser importante precisamente por esa dificultad a la hora de poder no ver los efectos tan característicos que pueden producir los psicodélicos, pues el ciego es muy difícil, ¿no? Tanto para el investigador como para la persona que está tomando la sustancia, ¿no? Y esto dificulta la interpretación de los resultados y la diferenciación de los efectos específicos de los compuestos estudiados. Hay un sesgo también de análisis de cómo se informa lo que hemos visto en el ensayo. Y entonces, claro, si los análisis estadísticos se realizan por protocolo, pues esto tiende a maximizar los efectos terapéuticos frente a los analizados por intención de tratar, que es una situación mucho más real. Entonces, esto también puede estar de alguna forma sesgando toda la información que vamos teniendo. Por otra parte, la duración del seguimiento con ensayos clínicos todavía es corta, ¿no? Ahora hay la psilocibina y el MDMA, pues sí que están teniendo ya ensayos fase 3 que esto va a suponer un mayor tiempo para ver un poco los efectos que pueden tener y entonces esto, claro, si los tiempos son cortos, las dificultades de detección de los efectos secundarios, por ejemplo, en los fase 2, bueno, pues la verdad es que si los efectos secundarios están presentes o no presentes, cuanto menos tiempo estemos estudiando el fármaco, pues menos capacidad tendremos para poder identificarlos. Y desde el punto de vista ético, hombre, teniendo en cuenta que vamos a tratar a personas que son vulnerables porque tienen un trastorno mental, pues tenemos que ser también muy cuidadosos y valorar muy mucho
los criterios también de selección, ¿no? Yo creo que estos son los principales sesgos y a este respecto Genís tiene un par de artículos que están muy bien. Entonces, las posibles soluciones para controlar los factores de confusión derivados de la expectación y del enmascaramiento, que son los que corresponderían a cómo controlar estos efectos del efecto placebo, ¿no? Pues sería incluir candidatos naif en el consumo de psicodélicos, es decir, gente que no hubiera utilizado, que no haya utilizado antes psicodélicos. En la medida de lo posible, lo que pasa es que esto no es fácil, evaluar sistemáticamente las expectativas de los participantes, pero también de los investigadores, con instrumentos válidos, pero cómo se miden las expectativas, ese tema yo creo que es bastante complejo. Se pueden utilizar también placebos activos, y los placebos activos fundamentalmente son dosis más bajas los medicamentos del medicamento que estemos testando y otra sustancia que se utiliza como placebo activo es la niacina porque tiene unos efectos que no son, digamos, psicoactivos, pero que sí que pueden producir algunos de los efectos que pueden producir las sustancias psicodélicas, ¿no? Como sensación de mareo, inestabilidad, etc. Y luego, muy importante también que los evaluadores de las escalas que se van a utilizar dentro del ensayo clínico sean independientes y avisar al paciente también de que no le cuente al evaluador qué es lo que él cree que ha ingerido durante el análisis, ¿no? Porque esto también sesgaría al evaluador. Entonces, que sea lo más aséptico posible en ese sentido. Por otra parte, yo creo que también es importante que seamos cautos y prudentes a la hora del entusiasmo que muchas veces tenemos, porque realmente creemos que van a ser fármacos que van a ser útiles, pero a veces quizás nos dejamos llevar por el entusiasmo respecto a la información que pudiéramos dar a los pacientes, ¿no? Yo creo que es importante que no se generen expectativas que además no conocemos si se van a producir o no. Y esto también puede sesgar evidentemente la respuesta, porque si tú estás firmando el consentimiento informado con un paciente que va, que va a estar, o sea, que va a participar en un ensayo, bueno, depende cómo tú le cuentes el qué va a pasar, pues se van a generar unas expectativas u otras. Otra de las soluciones, pero esto, claro, tiene algunos inconvenientes, es la administración de los psicodélicos bajo anestesia. Pero claro, si se supone, o algunos estudios hablan, aunque eso está por dilucidar, que parte del efecto terapéutico de los psicodélicos tiene que ver con las experiencias subjetivas, etcétera, etcétera, bueno, pues administrar los psicodélicos bajo anestesia, pues de alguna forma pierde un poco... Uh, o sea, se perdería información respecto a seguir evaluando si son los efectos subjetivos los que tienen o no tienen realmente importancia o predicen de alguna forma la respuesta al tratamiento. Y por supuesto también, lo que pasa es que esto es complicado, o sea, los ensayos clínicos se quedan cortos, o sea, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para que se aprueben los medicamentos, para hacer rigurosamente las cosas, ya que vamos a poner, se pondría, si son aprobados, se van a poner en circulación sustancias que pueden tener efectos secundarios, pero claro, la generalización de los resultados de los ensayos clínicos y en particular de los ensayos clínicos con psicodélicos, hombre, pues deja un poco que desear. Entonces, bueno, pues se trata de mejorar los diseños, por ejemplo, hacer ensayos de 3 brazos, lo que pasa que eso implicaría tener que reclutar a más gente, hacer diseños cruzados y diseños, por ejemplo, de placebo balanceado con la sustancia. Y otra de las opciones, evidentemente, es que cambiar un poco la mentalidad y sin dejar de hacer ensayos clínicos, hacer
otro tipo de ensayos que, sumándose a la información que den los ensayos clínicos, nos puedan mejorar la información total, ¿no? Y no solo la eficacia y seguridad puntual de un ensayo en el que vamos a estar, pues yo qué sé, como mucho 3 meses, 6 meses, ¿no? Entonces, el poder integrar el conocimiento que nos pueden proveer estudios de cohortes y sobre todo estudios pragmáticos nos van a dar mucha más información, no solamente sobre la eficacia, sino también sobre la eficiencia, que al final es lo que nos interesa, porque, bueno, ya sabemos que muchos antidepresivos realmente, convencionales me refiero, pues al final hay revisiones sistemáticas que lo que han demostrado es que el efecto puramente eh, debido al fármaco es bastante limitado, ¿no? Entonces, bueno, eh, todo el tema de la metodología de investigación, los sesgos y demás, daría para una charla completa, pero bueno, yo he querido aquí exponerlo porque creo que sí que tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con la expectativa como mecanismo subyacente del efecto placebo que tenemos que utilizar sí o sí en los ensayos clínicos. Y nada, por mi parte esto es todo y bueno, muchas gracias y si tenéis preguntas, pues Gracias, Rosa. Súper interesante. Me ha parecido, bueno, que no solo es el tema del placebo, ¿no? Sino al final lo rodean muchas cosas y ver esa trayectoria histórica también es súper interesante. Bueno, a mí me ha parecido al final una charla con mucha información, sí, pero también con mucho sentido común, ¿no? Y a veces se echa en falta en el campo de de la investigación un poco de aterrizar todo esto. Y bueno, muchas gracias. Eh, Abriré el turno de palabras, a ver si hay alguna. Hemos terminado un poco más tarde, pero porque también empezamos más tarde. Entonces, si hay alguna pregunta, un par, pues creo que podemos abrir el turno. Creo que Javi, ¿no? ¿Querías preguntar? Sí, adelante. Gracias, Denis. Gracias, Rosa, por la sesión. Nada, está muy interesante. Quería preguntarte si habéis leído, ya que has revisado tan profundamente el tema, si habéis leído algo sobre el efecto nocebo y si es sí. así, saber si era análogo al efecto placebo, pero en negativo, o si sigue otro mecanismo algo distinto. Hasta donde yo he visto, yo me he centrado más en el efecto placebo. No he mencionado el efecto nocebo porque, bueno, de hecho he ocultado diapositivas sobre el efecto nocebo porque pensaba que iba a ser demasiada información. Pero parte de los mecanismos del efecto nocebo están bastante ligados también, sobre todo, a las expectativas y al aprendizaje, en cuanto a los mecanismos subyacentes. Y también, y por esa vía, también en cuanto a los efectos neurofisiológicos que pueden producir hasta donde yo he leído, ¿eh? Como te digo, me he centrado más en el efecto nocebo, que es también otro mundo interesantísimo también, ¿eh? Porque en el efecto nocebo puedes encontrar, vamos, efectos secundarios que simulan absolutamente, que se mimetizan con los efectos secundarios de cualquier fármaco, tanto objetivos como subjetivos. Los subjetivos pues, son más difíciles de medir de alguna forma, pero también con el efecto nocebo se dan efectos secundarios que pueden alterar la piel, que pueden provocar aumento del latido cardíaco, también como con el efecto placebo. Es otro mundo, pero parte de los mecanismos, parece subyacentes, tienen bastante que ver con los del efecto placebo. Gracias. Que creo que también es importantísimo, a la hora de que también daría mucho juego, pero ya digo, me he limitado por todo este tema, por el tema tiempo. Sí, sí, tanto que es importante en general los tratamientos que hacemos y yo creo que en psicodélicos también tiene bastante, puede tener bastante peso. Y tanto. Ujú. Vale. Si hay alguna pregunta más, ahora es el momento. Vale.
Pues nada, me remito, vuelvo a repetirme, pero muchas gracias, Rosa, por tu tiempo y por esta revisión. Y nada, deciros que estaremos aquí aproximadamente en un mes otra vez y se colgará esta charla en YouTube para quien no haya podido venir, pues que también la pueda disfrutar. Muchas gracias y buena nit. Un momentito, si a los que queréis, recordaros que, como sabéis, estamos haciendo los ensayos clínicos, estamos reclutando ahora pacientes para pacientes que tienen trastorno, o sea, tienen un episodio depresivo refractario a tratamiento. Entonces, si alguno tuviera interés, os podéis poner en contacto con cualquiera del equipo. Yo dejo aquí mi mail. Bueno, pues si pensáis en algún paciente que podría beneficiarse de la participación en alguno de los ensayos que tenemos en marcha, con 5-meo y con psilocibina. Ambos en depresión resistente, los dos, Ambos, igual. sí, las dos sustancias en depresión resistente. Vale, perfecto. ¿Vale? Perfecto. Vale, pues muchas gracias. A ti, Rosa. Buena nit. Buena nit. Hasta luego.